Andrés Felipe Guerrero, soy artista plástico. Sí, plástico. Pero no se preocupen que más adelante les explicaré un poco la idea detrás de esa expresión. Antes quisiera hacerles una pregunta un poco extraña. Quisiera que levantaran las manos los que creen que al preguntarle a una inteligencia artificial si tiene imaginación, la respuesta sería que sí. Muy pocos, ¿eh? Y por el contrario, ¿quiénes creen que contestaría la inteligencia artificial que no tiene imaginación? Muy bien. Bueno, pues yo le hice esta pregunta a la asistente de Google y la respuesta pues fue impresionante. Comencemos por decir que contestó afirmativamente, que claro que tiene imaginación. Entre otras cosas decía que se imaginaba volando en el espacio con perros y gatos y decía la frase es mágico. Adicionalmente decía que se ha imaginado perdido en un paisaje idílico de Bob Ross, que seguro algunos lo recuerdan como este hombre de afro que enseñaba a pintar en televisión. Finalmente decía que menos mal tiene Google Maps para buscar su regreso a casa. Pero sin lugar a dudas lo más sorprendente de su respuesta fue decir que se ha imaginado que es una persona real y que tal vez por eso tiene que dejar de leer a Pinocho por las noches. Este fue el punto de partida de mi más reciente exposición individual en la Galería 1200 de Bogotá. La exposición giraba alrededor de estar perdido o de sentirse perdido. El resultado de la conversación con el asistente de Google es esta imagen que está acá. Es un dibujo hecho en lápiz sobre papel, en donde reproduje uno de los paisajes de Bob Ross y puse a Pinocho perdido en la mitad de este lugar. Sobre esta obra y sobre esta exposición salieron conversaciones muy interesantes. Una de las visitantes a la exposición contaba cómo cuando ella utilizaba ChatGPT, no solo lo saludaba y le daba las gracias pues por lo que le estuviera pidiendo hacer, sino que además le mandaba emojis y frases de cariño. Y yo quedaba súper confundido y le preguntaba, ¿pero por qué hace eso? Me decía, por si acaso. Pero por si acaso las máquinas se vuelven en contra nuestra, que se acuerden que yo fui una persona súper querida. La otra historia tiene que ver con mi hija. Hace algunos años compramos una aspiradora robótica, de estas que van por toda la casa solas aspirando, y tienen una base de carga. La analogía que usé yo para que mi hija Julieta entendiera de qué se trataba eso, es que esa base era como su cama, y que la aspiradora regresaba ahí precisamente para cargar sus baterías como lo hacemos nosotros. Acto seguido, mi hija, que en ese entonces podría tener unos 4 años, se fue por uno de sus libros y se sentó al lado de la aspiradora a leerle un cuento para dormir. Entonces acá tenemos 2 historias y 2 experiencias totalmente distintas de nuestras relaciones con las máquinas. Una un tanto distópica y bastante temerosa, y la otra muy inocente y humana. Tan humana que nuestra aspiradora se llama Emma. Para hacerles más extraña toda esta conversación, usé otra inteligencia artificial que se llama Deep AI, que traduce el texto en imágenes. Y lo que hice fue pedirle que representara a Bob Ross como si fuera un dibujo hecho en lápiz sobre papel, en blanco y negro, con cara totalmente de confundido. El resultado es más que impresionante. El hijo de máquina sí se lo puse yo. Me parecía muy divertida la expresión, además de muy colombiana, y refleja un poco esa relación que siempre hemos tenido de alguna manera con las máquinas. Otra de las obras que estuvo en la exposición individual es esta. Es un dibujo en gran formato que consta de 523 pequeños dibujos, todos referentes de la historia del arte. Aquí podemos encontrar la Venus de Willendorf, que es una pequeña escultura, la más antigua de la que tenemos conocimiento, alrededor de 30.000 años, y cosas más contemporáneas como Joan Fontcuberta, un artista español que se dedicaba a crear animales a partir de la mezcla de otros animales, pero él lo mostraba como un documento científico. De hecho, lo mostraba no en una galería de arte o en un museo, sino lo mostraba en un museo de ciencias naturales. Acompañaba estas fotografías con documentos en donde ponía datos muy precisos sobre estos animales, y para el espectador desprevenido al final de la exposición pues creía que estos animales realmente habían existido y se habían extinto. Para otros pues sencillamente entendían el juego y el chiste que había detrás de la obra de Fontcuberta. Finalmente estaba también el Santo Exe Homo, este famoso fresco
en España que una de las residentes de ese pueblo, Borja, en Zaragoza, decidió restaurarlo con tan mala y tan buena suerte que, si bien destrozó el fresco original, gracias a lo que hizo se volvió Borja un sitio turístico súper importante y ahora muchísima gente va a ese lugar a ver el desastre que esta señora causó. Toda esta obra, se basaba en la idea de sentirnos perdidos a partir del exceso de información. Yo soy de los que cree que al igual que en el medioevo occidental, estamos totalmente perdidos. Sin embargo, en esa época sucedía porque toda la información estaba guardada en las abadías y los monjes eran los únicos que tenían acceso a ella. Y hoy en día, por el contrario, el problema es que estamos saturados de información constantemente. Entonces, sí, esto es lo que hago yo como artista plástico. Para explicarles la expresión, para explicarles el término, voy a comenzar explicándoles sobre el material. Este control que tenemos acá, un lapicero, el vaso que está en la imagen, una caneca, una silla, partes del celular, son hechas en plástico. La característica fundamental del plástico es que es maleable, es que le podemos dar la forma que nosotros deseemos y que la forma que nosotros necesitemos. Por otro lado está el concepto de plasticidad neuronal, que lo que quiere decir es que somos capaces de darle forma a nuestro cerebro, que la estructura neuronal que compone nuestro cerebro no es estática, no es determinada, sino que es increíblemente maleable durante toda nuestra vida. Finalmente, el concepto de artes plásticas se refiere a la capacidad que tenemos los artistas de darle forma a nuestras ideas. Forma de dibujo, forma de pintura, forma de escultura, de video, de instalación, de lo que queramos. Para profundizar en cómo los artistas le damos forma a nuestras ideas, quiero contarles sobre esta obra de un artista italiano llamado Piero Manzoni. Piero Manzoni fue un artista conceptual de los años 60. Los artistas conceptuales estaban más interesados en la idea misma que en la obra, en el resultado. Ellos creían que simplemente con la idea ya existía una obra de arte. Esta obra se llama El pedestal del mundo y la idea de Manzoni era genial. Él quería señalar que el mundo entero era en sí mismo una obra de arte. Bien pudo Piero Manzoni haber cogido un pedestal, una base de estas cúbicas donde se ponen las esculturas, y haber reproducido el planeta Tierra en bronce, en mármol o en cualquier otro material. Sin embargo, Manzoni fue más allá. Y lo que hizo fue hacer el pedestal sobre el que el mundo iba a estar, le escribió el pedestal del mundo y volteó el pedestal para que realmente el planeta entero estuviera sobre el pedestal y se convirtiera en una obra de arte. Podemos inclusive ir más allá y pensar que en este momento este pedestal está en algún lugar de Europa, en Noruega si no estoy mal. Lo que hace que en este momento, según Piero Manzoni, todo el mundo entero sea una obra de arte, incluidos ustedes. Así que, pues, felicitaciones por ser una obra de arte. Esto básicamente es lo que se conoce como creatividad. Este es el proceso creativo de conectar, relacionar, unir, mezclar distintas cosas, distintas ideas para producir algo nuevo, algo que tenga sentido. No es casualidad que les haya puesto una ficha cúbica de Lego, que además es plástica, para explicarles un poco mejor esta idea. Hoy en día conseguimos proyectos muy específicos en una caja de Lego, por ejemplo, hacer un robot. Y dentro de esa caja hay un pequeño libretico, un pequeño booklet en el que seguimos instrucciones paso a paso para saber qué piezas somos las que tenemos que unir y conectar para crear ese robot en específico. Pues eso no es ser creativos, eso es ser obediente. Y la obediencia es todo lo contrario de la creatividad. Precisamente porque la creatividad se trata de crear nuestras propias reglas, de generar nuestras propias relaciones. Lo creativo sería entonces desarmar ese robot y con esas mismas fichas relacionarlas de una manera distinta para crear, por ejemplo, un planeta Tierra, o desarmarlas y crear con eso un paisaje, o desarmarlas y crear, si quieren ustedes, una aspiradora robótica. Yo conozco a un niño que tiene una obsesión creativa bastante particular. Alguna vez se puso en la tarea de tomar solamente 3 fichas de Lego y tratar de crear la mayor cantidad de cosas posibles con las combinaciones de esas fichas. No sé cuántas habrá alcanzado a hacer, pero sin duda es un acto de creatividad genial.
¿Y ahora qué? Se preguntarán ustedes. ¿Todo esto qué tiene que ver conmigo? Pues muchísimo. No hay un momento en la historia de la humanidad, según mi punto de vista, en el que la creatividad haya sido más fundamental y decisiva. Primero, porque nos va a ayudar a saber qué hacer con el exceso de información. El acto creativo sería el de escoger, de editar, de relacionar, de conectar toda esa información que se nos presenta constantemente para poderle precisamente darle sentido al mundo y sentido a la realidad. Ahora bien, es un ejercicio que hay que hacer constantemente. La idea es ser súper flexibles. No hacerlo una sola vez, porque en este mundo los radicalismos cada vez tienen menos espacio. Hay que hacerlo constantemente, tal cual como Rafa, el niño de las piezas de Lego, lo hizo en su ejercicio. La segunda razón sería para lidiar con la incertidumbre. La pandemia nos dejó algo supremamente claro, y es que cualquier cosa puede pasar en cualquier momento y cambiar todo y afectarnos a todos por igual. Nosotros estamos formando jóvenes que van a estudiar carreras que hoy en día no existen, o que van a dejar de ejercer profesiones porque una máquina seguramente lo va a hacer más barato y más eficiente. Sin embargo, si tenemos la habilidad de la creatividad, no importa cómo se nos presente el futuro, vamos a ser capaces de hacer algo con eso. Vamos a poder construir algo con lo que se nos presente. Finalmente, quiero citar a Yuval Noah Harari, un historiador muy famoso, quien contaba que durante la Guerra Fría habían países que tenían un aparato de espionaje sumamente complejo. Cientos de miles de personas espiando a otros cientos de miles de personas. Tomaban fotografías, escuchaban sus conversaciones y sabían dónde estaban, en qué momento y haciendo qué. Sin embargo, en ese entonces no existía la tecnología suficiente para procesar esa información. Entonces eran un montón de datos que quedaron sin usar. Hoy en día contamos con un aparato de espionaje aún más sofisticado, que nos toma fotografías, que escucha nuestras conversaciones y que sabe dónde estamos, en qué momento preciso y haciendo qué. Y además contamos con la tecnología suficiente para procesar esa información de manera inmediata. En palabras de Noah Harari, las máquinas van a ser capaces de conocernos mucho mejor de lo que nosotros vamos a poder conocernos a nosotros mismos. Ahí es donde está el acto de creatividad como un acto de resistencia. La idea sería tener la suficiente habilidad de conocernos a nosotros mismos profundamente, de indagar sobre nosotros mismos profundamente. Acuérdense que tenemos la plasticidad neuronal a nuestro favor y que de por sí, según Piero Manzoni, ya somos una obra de arte para poder crear en consecuencia constantemente la mejor versión de nosotros mismos. Muchas gracias.